Amén. Por eso le alabamos, porque Él es nuestro Dios. No hay otro, hermanos. Él es el único. Por eso estamos aquí dándole gracias. Y ahora que hemos traído ofrenda, diezmo, lo que usted haya traído, Padre Santo, te lo presentamos delante de ti, Señor. Y que sean bien recibidos, Padre Santo. Que tú sigas bendiciendo, Señor, a tu pueblo. Y esta ofrenda que se ha traído, Señor, bendícela también, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, tomen su lugar y bienvenidos de nuevo. Ya como dice el hermano Ángel, en este primer domingo del año 2021, gracias a Dios, ¿verdad? Pues estuvimos celebrando el año nuevo aquí el jueves pasado, terminando el año, y el viernes el primer servicio del año también, y hoy es el segundo servicio. Así es que qué bueno que se esforzaron a llegar, qué bueno que llegaron y sigan llegando, ¿verdad? Porque estamos en días malos, estamos en días peligrosos. Y solamente Dios sabe este 2021, ¿verdad?, cómo nos va a ir, pero confiamos en Dios de que todo va a salir bien. Si el Señor nos permitió llegar al 2021, es con un propósito. Y el Señor todavía nos tiene aquí porque hay cosas que hacer en esta vida. Hay cosas que el Señor quiere que hagamos, como hijos suyos que somos. Y por eso estamos aquí, para que Dios nos hable, para ver cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas, en estos días que estamos viviendo, que son peligrosos. Vamos a hacer una oración para así que Dios nos dirija en esta enseñanza y para entrar de lleno al tema. Padre Santo, Padre bueno, me presento delante de ti, Señor, dándote gracias por mi vida, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, por la salud de cada uno de ellos, por los que nos están viendo por la internet, Señor, donde quiera que estén, Señor, te pedimos tu bendición, Señor, y que nuestros oídos estén atentos a tu palabra y que tú nos hables, Padre Santo, y que seamos hacedores de tu palabra, no solamente oidores, Padre. Y que así, Señor, podamos agradarte, Señor, cada día en este mundo, Padre, mientras estamos aquí, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Háblanos. Amén. Yo le puse por tema, a este tema le puse por título, lo que Dios pide de nosotros este 2021. Lo que Dios pide de nosotros. Porque ya Dios hizo su parte, ya Jesucristo pagó el precio, dijo consumado es, cuando estuvo en la cruz. Hoy estaba leyendo en el libro de Juan las últimas palabras que él dijo en la cruz, consumado es, como dijo, diciendo, hecho está hecho, la obra ha sido completa. Pero ahora nos toca a nosotros agradar a Dios, porque ya Dios hizo su parte, ya Jesucristo no va a volver otra vez a ser crucificado, ya Él ya lo hizo. Pero a nosotros nos toca ahora agradar a Dios. Y hay una forma de agradar a Dios, y es haciendo su voluntad. ¿Y cómo sabemos cuál es su voluntad? Pues esperando que Él nos hable. Para eso está su palabra, para eso están sus voceros, ¿verdad?, que nos dicen qué es lo que Dios quiere que hagamos nosotros cada día en nuestro diario vivir. Y de eso se trata el tema. Lo que Dios pide de nosotros este 2021. Así es que agárrese, porque a lo mejor nos va a pedir cosas que no queremos hacer, ¿verdad? Porque a veces queremos hacer nuestra voluntad y no queremos hacer la voluntad de Dios. Por la naturaleza que tenemos, ¿verdad?, adánica, tenemos ese carácter rebelde de decir, yo hago lo que yo quiera, no lo que otra persona quiera. Pero como Dios es nuestro Padre Celestial y debemos obedecerle a Él si queremos ser bendecidos este 2021. Yo busqué el tema, ¿verdad?, en Miqueas capítulo 6, versículo 8. Lo pones en la pantalla, en sus Biblias, usted lo puede buscar. Miqueas capítulo 6, versículo 8, lo vamos a leer. Dice, oh hombre, y si dice oh hombre, también oh mujer, así es que las mujeres no quedan exentas. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar, misericordia y humillarte ante tu Dios. Ya con ese mensaje nos podemos ir para la casa, si lo vamos a poner en práctica. Pero Dios nos va a seguir hablando porque apenas estamos empezando. Esto es solamente la introducción. Pues ahí Dios nos está hablando.
¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Dice que hacer justicia. Si tú eres justo en esta vida, agradas a Dios. Si todo lo que tú haces es justo delante de Dios y delante de los hombres, eso agrada a Dios, ser justo. Pero también dice amar. El amor cubre multitud de pecados. Si tú amas a tu prójimo, si tú amas a tu hermano, si tú amas a la iglesia, tú amas al que está cerca de ti, también agradas a Dios. Y también dice hacer misericordia. Eso es también parte del procedimiento. Hacer misericordia, ser misericordiosos para con los demás. Tener misericordia de los débiles. Tener misericordia de aquellos que están viviendo una vida en pecado y pedirle a Dios que tenga misericordia de ellos también. Orar por ellos. Cuando tú oras por las personas que están viviendo perdidamente, eso es tener misericordia. En vez de que nosotros los critiquemos y digamos, se van a ir al infierno porque están viviendo una vida así. Debemos de orar por ellos. Debemos decir, Señor, ten misericordia porque se están perdiendo. Porque si tú dices en una forma como burlona, se van al infierno, se van a perder. Pues es que sí se están perdiendo. Pero Dios nos pide a nosotros que tengamos misericordia de ellos. Porque ellos no saben que a lo mejor que se están perdiendo, pero cuando nosotros oramos a Dios, Dios puede darles entendimiento de que se están perdiendo y que tienen que buscar de Dios. Y un día pueden ser salvos cuando nosotros oramos por ellos. Entonces, justicia, amar, misericordia y esta tercera parte que también nos toca hacer, y humillarnos ante nuestro Dios. Vivir en humildad, ser humildes. Si todo eso lo cumplimos en este 2021, hermanos, vamos a estar bendecidos y vamos a agradar a Dios. Pero parece simple, pero qué difícil es amar, especialmente a tus enemigos, a los que te aborrecen. Pero Jesucristo dijo, amar a los que os aborrecen, orar por los que los ultrajan. Y es fácil decir ser justos, pero cuando se trata de ser justo en un momento decisivo, ahí se sabe si verdaderamente somos justos. Y humillarnos es algo también difícil, humillarse uno. A veces es difícil reconocer que tenemos orgullo, que somos altivos, que somos arrogantes. La arrogancia, la altivez, el orgullo a veces no nos deja ser humildes. Pero si vencemos la arrogancia, si vencemos la altivez, el orgullo, podemos humillarnos. Porque ¿quiénes somos nosotros delante de Dios? Simplemente somos sus hijos, ¿verdad? Por misericordia que nos has rescatado. Entonces, ese versículo, ¿verdad? Es un versículo clave que Dios nos dice qué es lo que Él nos pide a nosotros, qué es lo que Él pide de nosotros. Pero esto no para allí, apenas estamos empezando. ¿Qué tal si vamos a Efesios capítulo 5, versículo 15? Hoy no escribí mucho, hoy solamente traje muchos versículos para compartir. Pero todo tiene que ver con lo que Dios pide de nosotros. Lo que Él quiere de nosotros, cómo quiere que nos comportemos. Y casi toda la enseñanza está en el libro de Efesios. Así es que si usted tiene Biblia, manténgala en el capítulo 5 y en el capítulo 4. Porque vamos a estar yendo de un lado para otro. Porque allí habla mucho de la santidad, de vivir en orden delante de Dios. Solamente vamos a ir a Romanos y a Tesalonicenses primera. Todo lo demás está en Efesios. Del 15 al 17 vamos a leer. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. 16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y el 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, del Señor. Dice que no seamos insensatos, sino entendidos. Por eso nosotros necesitamos conocer palabra de Dios. Necesitamos conocer a Dios, porque Él nos da entendimiento. De lo contrario, somos insensatos. Una persona insensata es una persona que no obedece a Dios, o que por ignorancia no lo conoce. Pero nosotros tenemos que ser sabios, tenemos que conocer a Dios,
para conocer la voluntad de Dios, tenemos que conocer a Dios, porque Él es nuestro Padre. Y debemos de conocer a Dios para poder hacer su voluntad. Sino que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Cuando nosotros tuvimos nuestros padres terrenales, yo creo que cada uno de nosotros conocimos a nuestro padre, cómo era, ¿verdad? El carácter que él tenía. Algunos eran fuertes y siempre estábamos a la expectativa de ver qué nos iba a decir para ser obedientes. Pues así es Dios. Dios es nuestro Padre. Y la Biblia nos enseña cómo es Dios. Este es el manual para obedecer a Dios, para hacer su voluntad. Entonces tenemos que conocer la palabra de Dios para poder hacer la voluntad de Dios. De lo contrario, ¿cómo vamos a conocer a Dios si no conocemos su palabra? Tenemos que leer la Biblia, tenemos que estudiarla para saber cuál es la voluntad de Dios. Ahora vamos a Efesios Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 3 al 7, porque ahí también Dios nos habla por medio del apóstol Pablo de cuál es la voluntad de Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación, es vivir en santidad. Es vivir para Dios. Es dejar el pecado, dejar la maldad, dejar las obras de la carne y vivir en santificación. Dice que os apartéis de la fornicación. En otras palabras, a Dios no le agrada la fornicación. A Dios no le agrada que estemos teniendo relaciones ilícitas. Entonces hay que dejar todo eso. Y el versículo 4 dice que cada uno de vosotros sepa tener su esposa, su propia esposa, en santidad y honor. Aquí habla a los que están casados, a los que tienen su esposa. Aquí más que nada a los hombres. Que cada uno de nosotros, los que tenemos esposa, sepamos tener nuestra esposa en santidad. Acuérdese que nuestra esposa es una hija de Dios también. También es nuestra hermana también, porque es hija de Dios. Entonces Dios quiere que sepamos tratar a nuestra esposa, tenerla en santidad. Dice en santidad y en honor. Dios quiere que nosotros honremos a nuestra mujer, a nuestra esposa, que hablemos bien de ella, que hablemos las virtudes que ella tiene. Eso es honrar a nuestra esposa. Hablar bien de ella, ponerla en alto, no hablar lo contrario, sino lo bueno de ella. La otra vez estuve hablando de honrar a los padres, también un mensaje que tiene que ver con honrar. Pues así como se honra a los padres, que los padres puede ser que hacen cosas malas, pero cuando tú honras a tus padres, tú hablas lo bueno de lo bueno que son tus padres. Así también, si tú tienes tu esposa, honra a tu esposa, habla bien de ella, ponla en alto, en las cosas que tienen que pueden ponerse en alto, en las cosas en las virtudes. Eso es honrar. Pero sigue diciendo el versículo, creo que 5, ¿verdad? Hasta el 7 vamos a leer. Dice, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que si tenemos a nuestra esposa, no la tratemos como si fuera una prostituta. No la tratemos como si fuera una mujer de la calle. No, dice, no como aquellos que no tienen a Dios, que tratan a la mujer como si fuera un objeto nada más. Acuérdese que ella es una hija de Dios también. Y ella merece respeto y ella merece honra. Por eso dice, trátenla bien, pónganla en alto, santifíquenla, no como los gentiles que las tratan como si fueran un objeto. Y el 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Aquí está hablando de la confraternidad entre nosotros mismos, entre los cristianos, entre la iglesia. Que ninguno de nosotros nos engañemos unos a otros. Que cuando tú vas a tratar a tu hermano, no lo trates con engaños. No le digas, mira, te voy a vender este carro, en realidad es un carro que en realidad está bien bueno y en nada, hermanos, no sirve. Eso es engañar. Que tú sabes que el carro no sirve y tú que dices, este hermano está tonto, le voy a sacar un buen dinero, se lo voy a vender caro, como que ahora no sabe. Es engañar.
Dice que ninguno agravie ni engañe, o agravie quiere decir que ninguno ofenda a nadie, ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador. Cuando tú quieres tomar ventaja de tu hermano, cuando tú quieres usar a tu hermano para un beneficio propio tuyo, eso es engaño. Y eso a Dios no le agrada porque Dios conoce tu corazón. Que nadie agravie ni engañe a nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Porque como Dios conoce el corazón, si sabe que tú tienes eso en tu corazón de tomar ventaja de algo que tú quieres hacer con tu hermano, Dios se va a vengar de eso. Dice que el Señor es vengador porque Él es hijo de Dios también. Y tú quieres sacar ventaja. Eso no debe de estar entre los cristianos, hermano. Ni allá tampoco con los mundanos no podemos hacer eso. Porque entonces ya no seríamos fieles. Ya seremos infieles. Y dice allí, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. El 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicias, sino a santificación. Una persona que hace estas cosas, una persona que engaña, una persona que ofende, una persona que maltrata, eso es inmundicia, es una persona inmunda. Y Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino que Dios nos ha llamado a santificación, a ser justos, a ser honestos y a ser fieles a Dios. Entonces tenemos que hacer estas cosas si queremos agradar a Dios en este 2021 y todo el tiempo, Ahora vamos otra vez a Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 4. Para seguir el procedimiento de santidad y de este caminar que a Dios le agrada. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dice que seamos imitadores de Dios. Que cómo tú te comportas, tú tienes que pensar si Dios se comportaría así como tú te comportas. Aquí está poniendo de ejemplo a Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Cuando tú vas a hacer algo, tú tienes que ponerte a pensar, ¿será que Dios haría esto si estuviera aquí en la tierra? ¿Será que Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra hizo esto que yo pienso hacer? Por eso es que hay que ser imitadores de Dios. Hay que amar como Él ama. Tenemos que amar lo que Él ama. Tenemos que ser misericordiosos como Él es misericordioso. Tenemos que conducirnos como Él se conducía. Tenemos que... por eso le digo, si no conocemos la palabra, ¿cómo vamos a obedecer? Si no conocemos la palabra, si no conocemos a Dios. Por eso dice, pues imitadores de Dios como hijos amados. Hay que conocer la palabra para saber cómo vamos a agradar a Dios. Cómo vamos a imitar a Dios. Tenemos que conocerlo. El 2. Dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ser imitadores del Señor y hay que andar en amor. Así como Jesucristo amó este mundo y se entregó como un sacrificio a Dios, murió en la cruz para redimirnos del pecado y de la muerte. Así el Señor quiere que andemos en amor como Jesucristo nos amó y se entregó por amor, que así también nosotros andemos. Él se entregó en olor fragante. Y cuando tú eres un hombre justo, eres una persona justa y amas y eres misericordioso, estás imitando a Jesucristo. Porque Jesucristo hizo una ofrenda en olor fragante a Dios. Cuando tú haces lo que Jesucristo hacía, viviendo en amor, teniendo compasión para con las almas y amando sin condición, estamos nosotros agradando a Dios y somos un olor fragante para Dios cuando hacemos la voluntad de Dios. El 3. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Fornicación y inmundicia y avaricia, todas estas cosas no agradan a Dios. Entonces dice que ni siquiera se nombre entre nosotros, que ni siquiera nosotros saquemos esos temas entre nosotros, porque no nos conviene, como somos hijos de Dios, viviendo en santidad. Entonces la fornicación
Solamente tenemos que tocar ese tema cuando tenemos que exhortar acerca de la fornicación. Pero no para estarnos entre nosotros aquí hablando de fornicarios y de ávaros y hablando de todas estas cosas que el mundo practica, de toda inmundicia. Dice que ni aún se menciona entre nosotros. No podemos nosotros sacar conversaciones entre nosotros que no sean de agrado a Dios. Estas cosas ofenden a Dios si nosotros convivimos con la inmundicia, con la avaricia y con fornicación, hablando de estas cosas aún. Dice que no nos conviene hablar de esto. Porque esto lo hacen los mundanos. Esto lo hacen los que no son hijos de Dios y ellos se deleitan hablando de estas cosas. Pero los hijos de Dios tenemos que ser diferentes. Porque a Dios no le agrada que andemos hablando de cosas que a Dios abomina. El 4 dice, ni palabras deshonestas. Palabras deshonestas son palabras que no tienen sentido, que no tienen ningún, que no glorifican a Dios. Palabras deshonestas, palabras como maldiciones, como cosas obscenas que los hombres practican allá afuera. Estas cosas no podemos nosotros estarlas hablando, porque no agradan a Dios. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Todo lo que tenga que ver con Dios, eso es lo que a Dios le agrada. Palabras que agraden a Dios, conversaciones que agraden a Dios entre nosotros, conversaciones que no tengan nada que ver con todo lo que el mundo practica, porque eso nos contamina a nosotros si empezamos a hablar conversaciones de las que usa normalmente la gente allá afuera. Nos contamina y al rato vamos a estar hablando las mismas cosas que ellos hablan. Y eso no agrada a Dios porque eso no es andar en santidad. Eso es todo lo contrario, eso es pura inmundicia. Vamos ahora a Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, aquí sigue diciendo el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí dice, no se conformen a esta vida, a este mundo. Ahí el siglo quiere decir este mundo. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si queremos hacer la buena voluntad de Dios, no tenemos que comportarnos como se comporta el mundo, como se comportan los que no son hijos de Dios, sino hay que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y así vamos a ver cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros desechamos toda inmundicia, todo lo que el mundo practica, todas las cosas abominables delante de Dios, lo desechamos, lo aborrecemos, entonces nosotros vamos a transformar nuestra mente. Nuestros pensamientos van a estar en Dios y no en las cosas mundanas, porque eso no agrada a Dios. Y esa es la voluntad de Dios, que nos apartemos de toda cosa mundana, de todo lo que practica el mundo. Si queremos agradar a Dios, tenemos que alejarnos de toda práctica inmunda que el mundo practica. Efesios capítulo 4 ahora, versículos 21 al 32. Y aquí son más versículos. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Si en verdad, dice allí, le habemos oído y habemos sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Y en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos del viejo hombre. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y tenemos que despojarnos de esa naturaleza
y ese es el viejo hombre. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Todos los que practicamos la inmundicia antes de venir a Cristo, antes de venir al conocimiento de la verdad, todos los que anduvimos en el mundo, que nos emborrachamos y que a lo mejor algunos practicaron fornicación, adulterio y toda cosa abominable. Algunos llegaron al conocimiento con vicios de cigarrillo, de vino, de cerveza y cualquier otro vicio que no se puede dejar. Dice que hay que despojarnos de ese viejo hombre, de esos vicios. Despojaos, dice, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, porque eso es puro engaño. Los deseos que antes teníamos mundanos es puro engaño. Cualquier vicio que tú tengas que no puedes dejar, no agrada a Dios. Es porque el viejo hombre en el cual estuvimos nosotros viviendo antes, agarró ese vicio. Y hay que despojarnos de todo eso. Hay que dejar todas las cosas que nosotros antes hacíamos que no agradan a Dios. Despojémonos de todas las cosas que ofenden a Dios para vivir en santidad. Sigue diciendo el 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nosotros tenemos que renovar nuestra mente a la mente de Cristo. Todo lo que nuestra mente antes tenía, mundana, cosas mundanas que nosotros practicábamos, está en esta mente que es una computadora. Y todo lo que está allí, tenemos nosotros que desecharlo, tenemos que borrarlo y meter las cosas de Dios, meter la palabra de Dios, meter la alabanza, meter la adoración en esta mente. Acuérdese que esta mente es una computadora y lo que tú le metas, eso se va a quedar ahí. Si tú le metes lo mundano va a estar. Le metes lo cristiano, lo que agrada a Dios, eso va a estar ahí también. Va a sacar a lo que está ahí. Va a sacar lo viejo y se va a establecer lo que tú quieres, lo que agrada a Dios. Yo antes escuchaba pura música mundana. Yo antes escuchaba pura música que no agrada a Dios, porque eso era lo que yo le metía a mi mente, a mi corazón, a mis oídos. Entonces, yo no conocía nada de Dios. Y como yo no conocía nada de Dios, pues que yo no tenía nada de Dios en mi mente. Puro mundano. Pura cosa mundana, pura cosa que no agrada a Dios. Pero cuando yo empecé a darme cuenta, la palabra de Dios empezó a penetrar en mí y empecé a llenar de la palabra mi mente y mi corazón. Entonces ya ahora lo que tenía ahí de mundano, ya lo deseché. Ahora tengo lo cristiano, ahora tengo la palabra de Dios. Ahora la palabra de Dios viene a mi mente. Yo medito en la palabra de Dios, medito en los versículos que están en la Biblia, que están en mi memoria, y yo puedo desechar todo lo demás. Cuando lo viejo quiere venir otra vez a renacer, me acuerdo de la palabra y lo echo fuera por medio de la palabra. Porque ya mi mente tiene que estar renovada. Ya el viejo hombre tiene que estar derrotado, pisado. Pero todo depende de nosotros, todo depende de cada uno de nosotros. Porque ya Jesucristo hizo todo en la cruz. Ya Él lo hizo todo. Ahora lo que tenemos que nosotros es renovar nuestra mente, nuestro hombre espiritual. A nosotros nos toca hacerlo. Porque ya Dios lo hizo todo por nosotros, ya nos dio la salvación, nos dio la vida eterna. Ahora lo que nos toca a nosotros es el procedimiento de santificación. Vivir en santidad, agradar a Dios y sacar lo viejo y establecer lo nuevo, lo que agrada a Dios. Por eso hasta el vestir tenemos nosotros que cambiar. Hasta el vestir. Porque cuando estábamos en el mundo nos gustaba exhibirnos. No sé usted, pero yo a mí me gustaba también exhibirme. Ahora me veo en las fotos que yo me sacaba antes y ahí me veo como un narco, con lentes y todo acá. Yo creo que esa tenía la mente yo así media mundana, ¿verdad? Pues ahora no, hermano, ahora hay que ser humildes. Ahora hay que, lo que hacíamos antes ya, eso quedó afuera, ya nada más quedó, como quien dice, el retrato ahí. Pero ya somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Yo siempre digo que cuando yo conquisté a mi esposa, yo andaba con una ombliguera, hermano. Hasta aquí se me miraba el ombligo.
Y así me aceptó. Cuando yo le dije, ¿quieres ser mi novia? Sí, no le importó la panza que yo estaba mostrando. Pues ella tenía 16 años, estaba chamaca. Pero yo creía que yo estaba haciendo bien. Yo me sentía bien cool, como dicen los americanos. Porque nadie de los que estaban ahí estaban como yo. Eso fue allá en la montaña. Y era una boda, hermanos. Ella con su vestido bien bonito, largo, así, como una princesa. Y bien peinada, y y yo llego acá con la panza de fuera y creo que hasta un paño amarró en la cabeza, no sé cómo andaba yo. Como tipo Rambo, no sé. Y esa era mi vida. Y yo creía que, yo soy el único aquí. Yo soy el más, aquí el que las puede, dice yo. Y luego como ella me dijo que sí, pues más me la creí. Pero ya ese es el viejo hombre, hermanos. Ya usted no me va a ver así. Ahora solamente me río de lo que yo era. Y lo puedo compartir del viejo hombre que yo tenía dentro. Que me gustaba exhibirme, me gustaba que me vieran, me gustaba que a lo mejor ser más que otros. Orgullo, altivez. Que es lo que una persona que no es humilde, es lo que va a mostrar, la altivez, la arrogancia. Pero ahora ya tenemos pisado ese viejo hombre. Ya esa manera de vivir ya no debe estar en nosotros. Ahora hay que ser humildes. Ahora hay que agradar a Dios y no a los hombres. Entonces, sigamos leyendo porque no terminamos. 24. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestidos, esto es como algo espiritual. La vestimenta que debemos de tener ahora es una vestimenta espiritual que se debe ver por fuera y por dentro también. Es en lo exterior y es en lo interior. Dar frutos dignos de arrepentimiento, pero también tenemos que saber vestir. Por eso, si llega una prostituta y se convierte a Cristo, la prostituta va a andar vestida como es una prostituta. Pero si se convierte a Cristo, da su corazón a Cristo, va a dejar la ropa de prostitución y se va a vestir como una mujer santa de Dios. Y muchas se han convertido. Hemos visto testimonios. Entonces ya dejan esa mala vida que llevaban y ellas pueden testificar de cómo vivían antes. Pero ahora ya viven en santidad. Ahora ya viven interiormente y exteriormente. Se ve la santidad en las personas cuando se convierten a Cristo. Porque una persona que viene y se convierte a Cristo se tiene que ver los frutos. No es nada más de decir ya soy hijo de Dios y ya. Hay que empezar a ver frutos. Y los frutos se van a ver. Los frutos se van a ver. La gente se va a dar cuenta de que esa persona está dando frutos. Tanto por dentro como por fuera. Entonces es un procedimiento poco a poco, pero también Dios es el que hace la obra. Porque nosotros no podemos exigir cosas, pero todo está en la Biblia. Lo que nos toca a nosotros como pastores es enseñar para que las personas hagan conciencia y digan yo necesito cambiar. Yo necesito agradar a Dios. Y si así no agrada a Dios como estoy, yo tengo que hacer algo. Y nos toca a nosotros, a cada uno de nosotros nos toca hacerlo, nuestra parte. Pero Dios nos enseña en su palabra. Ahí está escrito cómo Dios quiere que andemos. Sigue siendo el 25. Por lo cual, desechar la mentira, habrá verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Como dije al principio, la mentira, el engaño, no hay cabida entre nosotros, entre la iglesia. El engaño y la mentira, eso no agrada a Dios. Hay que hablar verdad y no mentira. Dice, airaos pero no pequéis, versículo 26. Airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nos podemos airar en algún momento, como dije el otro día, somos humanos. Y podemos airarnos de repente, un mal día, un mal momento que pasamos, podemos airarnos. Pero una cosa es que nos airemos y otra cosa es que ofendamos al prójimo. Otra cosa es que ofendamos a Dios con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Tenemos que, si nos airamos, tenemos que aguantarnos la ira, el coraje que sintamos en ese momento y esperar a que se nos pase, porque si abrimos la boca o cerramos el puño para golpear, entonces ya pecamos. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, dice el versículo 27. Y el 28 dice,
El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aquí espero que no haya un ladrón entre nosotros o que haya practicado eso. Pero si de repente se convierte en un ladrón, pues ese versículo es para él. El que hurtaba, el que robaba, pues ya no hurte más, sino que ahora trabaje con sus manos, amén, para que así pueda ayudar a los que padecen necesidad. El 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, palabras obscenas, palabras ofensivas, palabras que no tienen sentido, sino todo lo bueno, todo lo contrario, sino lo que sea bueno para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Que cuando tú hablas, las personas que te están escuchando digan, este habla diferente, este no habla como nosotros, este habla diferente a como nosotros acostumbramos a hablar. Eso es lo que tenemos que hacer. No tenemos que hablar como hablan los mundanos. Palabras deshonestas de nuestra boca no deben salir, sino lo que agrade a Dios, para dar gracia a los oyentes. Porque una persona cristiana hablando cosas obscenas a los mundanos, pues esos no son frutos de un cristiano. Y lo primero que va a decir, tú no eres cristiano, tú no eres hijo de Dios, porque los hijos de Dios no hablan así. Los hijos de Dios que yo conozco, los cristianos que yo conozco, no dicen esas palabras que tú estás diciendo, y ahí te van a dejar en vergüenza. Entonces tenemos nosotros que evitar estas cosas. Si hay palabras deshonestas que salen de nuestra boca, tenemos que evitarlas. Tenemos nosotros el control en la lengua para evitar decir cosas que no son buenas. Y si no puedes controlar, pues pídele a Dios que te ayude. Dios dice que Él puede, para Él no hay nada imposible. Pero yo creo que podemos frenar la lengua de vez en cuando para no ofender a Dios y para dar gracia a los oyentes. El 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No entristezcáis al Espíritu Santo. No hagas que el Espíritu Santo se ponga triste. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros ahora que somos hijos de Dios. Y si tú siempre tienes paz, tienes gozo, siempre tienes alegría en tu corazón, es porque tienes el Espíritu Santo contento. Pero si tú te sientes triste dentro de ti, hay una tristeza, es que a lo mejor entristeciste al Espíritu Santo. Es que a lo mejor dijiste algo que ofendió a Dios. Y si entristeces al Espíritu Santo, pues no vas a tener paz, no vas a tener gozo, porque el Espíritu Santo es el que nos da gozo, paz y todo lo demás. Entonces tenemos nosotros que analizarnos siempre, nosotros tenemos que analizarnos cómo está nuestra vida, cómo está nuestro espíritu, cómo estamos dentro de nosotros viviendo. Y si tenemos paz todo el tiempo, tenemos gozo todo el tiempo, es que el Espíritu Santo está contento. Pero si lo contristamos, tenemos nosotros que pedirle perdón a Dios para que el enemigo no tome ventaja en esa área. El 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Dejemos de practicar la amargura, el enojo, la ira, gritería y las personas que maldicen también. Y toda malicia. Todo eso tenemos que quitarlo nosotros de nuestra vida. Eso no tiene que estar en nosotros. Tenemos que siempre ser amables, todo lo contrario. Sinceros, amables. Y todo lo contrario a lo que dice ese versículo. El 32. Para ir a otra cita. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Sed benignos, sed buenos, unos para con otros, misericordiosos, tenernos misericordia los unos para con los otros, y perdonándonos unos a otros, que a lo mejor entre hermanos, entre cristianos, nos podemos ofender y tenemos que pedirnos perdón. Perdonándonos, si practicamos el perdón todo el tiempo, vamos a estar bien. Y si ofendiste a tu esposa o a tu esposo, pues pídele perdón, porque no puedes estar enojado todo el tiempo, enojada todo el tiempo.
Tenemos nosotros que cuidar nuestra vida, nuestra santidad todos los días. Tenemos nosotros que esto es templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y nosotros tenemos que saberlo cuidar. Y todos los días tenemos la oportunidad a lo mejor de pecar, pero hay que abstenernos de pecados, hay que abstenernos de toda especie de mal para agradar a Dios y para seguir viviendo en santidad. Todos los días es un reto para nosotros, porque salimos para la calle, salimos al trabajo, salimos a hacer cualquier cosa y el enemigo puede tomar ventaja andando allá afuera, haciendo nuestras labores, y tenemos que tener mucho cuidado cómo nos comportamos allá afuera para poder vivir en santidad y agradar a Dios. Vamos ahora a Efesios capítulo 5, versículos 21 al 30. De ese mismo capítulo, el libro de Efesios, pero en el capítulo 5, versículo del 21 al 30. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Aquí está hablando de la iglesia. Que nos sometamos unos a otros en el temor de Dios. Como hijos de Dios, que somos sabios, tenemos la palabra de Dios, dice que nos sometamos unos a otros. Aquí no importa títulos, aquí no importa posiciones. Aquí lo que importa es el sometimiento. Aquí que yo diga, saben que yo soy el pastor y usted no tiene que juzgarme. Aunque yo ande mal, no, yo tengo una posición aquí y Dios me respalda. No, hermanos, eso no cuenta aquí. Si usted me dice, pastor, usted anda mal, usted anda haciendo cosas malas allá afuera y ya me di cuenta y tengo pruebas, yo tengo que someterme. No porque soy pastor, ya no me voy a someter, no, me tengo que someter porque principalmente yo tengo que dar un buen testimonio. Y cualquier persona, en cualquier posición que esté, si otro hermano le dice, mire, usted está mal, usted está haciendo mal, y es cierto que está haciendo mal, tiene cosas escondidas, pues tiene que someterse. ¿Sabes qué? Es cierto, gracias por decírmelo. Es cierto que soy esto, soy lo otro, pero no puede usted decir, yo tengo una posición y tú no puedes juzgarme, porque entonces ya no estamos cumpliendo este versículo. Porque eso existe a veces por la posición que uno tiene, a veces uno cree que uno tiene más autoridad que todos los demás y que nadie lo puede juzgar. No, hermanos, Dios nos juzga con su palabra y aquí no cuenta la posición. Estás mal y estás mal, delante de Dios y delante de todo el mundo. Y si un miembro viene y te reprende, tienes que someterte. Si no te sometes, eres altivo, orgulloso y no vas para el cielo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Para eso está la palabra de Dios, para reprendernos los unos a los otros. Cuando hay cosas escondidas en una iglesia de líderes que están haciendo cosas que a Dios no le agradan y alguien los descubre, eso se tiene que confrontar. Y si la persona no quiere reconocer su pecado, no está cumpliendo este versículo y no se está sometiendo y no es hijo de Dios, porque no obedece a Dios. Sabiendo que tiene razón la otra persona y no quiere reconocerlo, eso no es de un hijo de Dios. Por eso dice que nos sometamos los unos a los otros. ¿Usted cree que el estar aquí enfrente de un pastor, usted cree que es una cosa de que uno sea más que los demás? No. No, como dije otras veces, el que yo tenga el cargo de pastor no quiere decir que yo valgo más que ustedes o que yo tenga más, digamos, que Dios me va a pasar cosas, que Dios me va a dejar que pase cosas porque soy su hijo preferido. No, hermanos, Dios no tiene hijos preferidos. El que está mal y a Dios lo puede desechar. Así como desechó al rey Saúl, así puede desechar al pastor, a quien sea, cuando no está caminando bien. Por eso aquí todos tenemos que caminar derechos. Y entre más posición tengamos nosotros, entre más alta posición, más Dios demanda de nosotros, que vivamos más en santidad. Por eso no es fácil ser pastor, ser ministro, porque hay mucho compromiso delante de Dios y delante de los hombres. Pero es un privilegio que Dios nos ha dado. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora voy a empezar a hablar del matrimonio. Como que ahora me quedan 20 minutos, alcanzo a hablar. Espero que no se ofendan.
Porque todo esto tiene que ver con la santidad, todo esto tiene que ver con la voluntad de Dios. Dice el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así como la iglesia se somete al Señor, así las casadas se tienen que someter al esposo. Está hablando de hijos de Dios. Acuérdense, aquí le está hablando a la iglesia, no le está hablando a los mundanos. Entonces, alguien que es hijo de Dios, un hombre que es hijo de Dios, tiene que ser un siervo de Dios que agrada a Dios. Entonces la esposa tiene que someterse a su esposo, que es un siervo de Dios, porque su esposo la ama. Y ella se va a hacer fácil someterse. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La cabeza de la mujer es el marido. Entonces la mujer se va a someter al marido porque el marido tipifica a Cristo. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el marido es cabeza de la mujer y la mujer se va a someter al marido, así como la iglesia se somete a Cristo. Ese es el orden. El 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Que si te dice, hazme de almorzar, pues hazlo. Lávame la ropa, lávasela. Plánchame, plánchale. Todo lo que tenga que ver con el matrimonio, eso es someterse. Todo lo que tenga que ver. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Eso es el orden de Dios. La mujer se va a someter al marido y va a ser de testimonio a la sociedad de que es una mujer que se somete. Es una mujer que da testimonio, es una mujer que vive en santidad. Esa va a ser la parte de la mujer, someterse al marido en todo. Pero el marido tiene que ser un siervo de Dios también. Entonces sigue diciendo el otro versículo, el 25. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso nos toca a nosotros, amarlas. Si la mujer se somete al marido en todo, pues el marido se le va a hacer fácil amar a la mujer. Porque la mujer, lo que nosotros pedimos de la mujer es el sometimiento. No simplemente que nos ame, sino el sometimiento. Cuando ella se somete a nosotros, al marido, ya sabemos nosotros que nos ama. Ya no necesitamos que nos esté diciendo que te amo y te amo y te amo y te amo todo el tiempo, te amo. Porque solamente con que se sometan ya están demostrando el amor, el respeto hacia nosotros, hacia los maridos. Y nosotros voluntariamente vamos a amarlas a ellas. Ese es el orden. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Jesucristo nos lava con su palabra, nos purifica con su palabra a la iglesia. Y así nosotros tenemos que amar a nuestra mujer, a nuestra esposa, como Jesucristo la ama. Y así también nosotros de igual manera. La tratamos bien, la honramos, la ponemos en alto, porque ella se somete. Ese es el orden que debe de vivir una familia cristiana. El 27. A fin de presentársela a sí mismo, hablando de Cristo y la iglesia, al fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Jesucristo santifica a la iglesia con su palabra para santificarla, para presentársela a sí mismo. Dios por medio de Jesucristo nos santifica, nos purifica, nos quita toda mancha, toda arruga, todo lo que no agrada a Dios, para presentársela a sí misma, a Él. Dios mismo es el que nos limpia, hermanos, porque Él quiere vernos como una novia a la iglesia, como una novia que va a ir al altar. Usted no ha visto una novia con un vestido sucio, arrugado, todo manchado, todo estrujado.
Usted no va a ver así una novia que va al altar. Todo el tiempo van con un vestido blanco, bonito, lo más que puro que se puede ver, porque se está presentando en el altar para casarse con su marido. Así Jesucristo quiere que, así también Jesucristo a la iglesia, a nosotros la iglesia, así también Él nos purifica, nos limpia con su palabra para presentarnos delante de Él como una novia, como una novia. Porque va a haber unas bodas allá en el cielo cuando sea levantada la iglesia. Va a haber 7 años en las bodas del Cordero allá. Y la iglesia somos nosotros que vamos a ser la novia y vamos a estar allí en las bodas del Cordero. Jesucristo va a ser nuestro amado que se va a casar con nosotros allá en el cielo. Aquí solamente nos está preparando como una novia. Se prepara, así nos está preparando por medio de su palabra. Con cada mensaje, con cada enseñanza. Y cuando nosotros decimos esto no agrada a Dios, yo me voy a santificar en esta área, estoy ofendiendo a Dios, yo me voy a santificar en esta otra área porque no estoy agradando a Dios. Es la palabra de Dios que nos está santificando, que nos está purificando, para algún día tener nupcias con nuestro Señor. Dice el otro versículo, dijimos que iba a ser hasta el 30. El 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Del 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Nosotros somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo. Y así también nosotros debemos llamar a nuestra esposa, porque ella es carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos. Así como Jesucristo la ama a la iglesia, así nosotros debemos amar a nuestra mujer, a nuestra esposa. Dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la cuida, amén, y la sustenta. Así debemos ser nosotros con nuestra mujer, amarla, cuidarla, protegerla. Porque así es como Jesucristo cuida de nosotros, como que somos su novia que nos está preparando para las bodas. Así nosotros tenemos que cuidar a nuestra esposa, porque ella es también la novia del Cordero. Y nosotros tenemos que cuidarla así como Jesucristo nos cuida, así hay que cuidar nosotros de ella. Eso es para las parejas. Ahora vamos a hablar de lo que son los hijos, porque aquí también en el capítulo 6, versículos del 1 al 4, ahí también habla de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Aquí les habla a los hijos, dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Los hijos tienen que obedecer en el Señor a los padres, porque esto es justo delante de Dios. Porque los padres le dan a los hijos lo que ellos necesitan, y es justo que los hijos obedezcan a los padres, porque no pueden pagarle lo que les dan. Entonces, en obediencia a los padres, ellos les agradecen a sus padres lo que hacen por ellos. Dice el versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, hablándole a los hijos, que es el primer mandamiento con promesa. Es un mandamiento que está en la ley. Es uno de los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y dice el versículo 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto es para los hijos, es una promesa para los hijos. De que si ellos obedecen a los padres, les va a ir bien en la vida. Todo hijo que honra a sus padres, todo hijo que vive en santidad y honra a sus padres todo el tiempo, mientras ellos viven, Dios los va a bendecir y Dios les va a dar larga vida. Dice, para que te vaya bien y seáis de larga vida sobre la tierra. Dios va a tener cuidado de los hijos que se someten a los padres, solamente por ser obedientes a los padres, porque es una promesa de Dios, es un mandamiento de Dios, que si los honran, van a ser de larga vida y van a ser bendecidos, solamente por ser obedientes. Eso es lo que Dios le pide a los hijos, sean obedientes a los padres, para que sean de larga vida. Dice el 4.
Y vosotros padres, aquí nos habla los padres, los que tenemos hijos. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ese es un compromiso para nosotros los padres. Que no los provoquemos a ira, sino hay que criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Tenemos nosotros que educarlos, tenemos nosotros que educar a nuestros hijos, tenemos que amonestarlos, tenemos que disciplinarlos y si es necesario azotarlos también, pero dice que no los provoquemos a ira. ¿Qué es provocarlos a ira? Es que si tú los estás corrigiendo con violencia, puede ser que agarren ira contra ti y después va a ser difícil ganártelos para atrás. Por eso si nosotros corregimos a nuestros hijos, tiene que ser como dice la Biblia. Tiene que ser con disciplina, tiene que ser una forma que no ofendamos a Dios. Que nuestros hijos cuando sean corregidos no queden enojados con nosotros. Cuando tu hijo es disciplinado, cuando tu hijo hace algo que sabe bien que hizo algo malo y tú lo disciplinas, lo corriges, como dice la Biblia, de tal manera que él entiende que tiene que ser corregido porque hizo mal. Ese niño, esa niña no te va a guardar rencor porque tú lo estás disciplinando como dice la Biblia. No te vas a sobrepasar en la disciplina. Lo vas a disciplinar conforme está escrito en la Biblia y ese niño se va a dejar corregir porque es bíblico. Pero si ese niño lo corriges tú y con violencia y con ira y se te pasa la mano en la corrección, ese niño se va a ofender. Ese niño va a agarrar un resentimiento contra ti. Y tú tienes que, si eso llega a suceder, si se te pasa la mano, como decimos nosotros, tú tienes que ir después y hablar con tu hijo. No lo dejes así nada más. No lo dejes con la disciplina o con el azote, lo que hayas hecho. No lo dejes así nada más y como que te olvidaste. Tú tienes que ir después, ya cuando pasa un tiempo, un rato, tienes que ir con ese niño y abrazarlo. Y decirle, mira, te corregí porque hiciste mal. Y habla con él. Dile, ¿tú entiendes? ¿Tú sí sabes lo que hiciste? ¿Tú sabes que hiciste mal? Sí. ¿Tú sabes que te corregí porque es necesario corregirte? Y si el niño dice, sí, me merecí la corrección, tú te lo ganaste para atrás. Y ese niño no te va a guardar resentimiento. Porque es bíblico lo que estás haciendo. Pero si ese niño te guarda resentimiento, te guarda rencor, es que a lo mejor hiciste mal y tienes que buscar la forma de ganártelo para atrás. Porque si no, lo perdiste. Cuando tú llegas a tu casa del trabajo y que tus hijos te esperan, yo estoy hablando de mis experiencias que he vivido, hermano, desde que yo estaba en mi casa, desde que yo era niño. Si tú llegas a tu casa y tus hijos te esperan contentos porque tú llegaste y alegres porque tú llegaste y te atienden bien, eso quiere decir que tú tienes a la familia, digamos, que agrada a Dios. Estás haciendo un buen trabajo. Estás haciendo un buen trabajo. ¿Por qué? Porque tus hijos te aprecian, tus hijos te respetan, tus hijos te aman. Pero si cuando tú llegas a la casa, tus hijos se van de donde tú llegas y quieren estar apartados y no quieren estar cerca de ti, algo está pasando. Y tú tienes que decir, y tú tienes que analizar por qué está ese comportamiento. Y tú tienes que ir y hablar con esos niños, hablar con ese niño, que si algo está pasando. Porque no es normal que en una familia estén divididos. No es normal, no es saludable. Si nosotros no estamos con nuestros hijos en armonía, viviendo en armonía, compartiendo una cena, compartiendo lo que estemos compartiendo, si no estamos en armonía, es que nuestros hijos están ofendidos. Y tenemos que saber cuál es el problema. Y si es posible pedirles perdón por algo que hicimos mal, tenemos que hacerlo para que estos niños no nos guarden resentimiento, sino que sean ganados.
Todo eso está aquí en la Biblia. Tenemos que ser buenos padres y los hijos tienen que ser buenos hijos. Y este es el manual que todos debemos seguir, tanto los hijos como los padres como los esposos. Si seguimos este manual tal y como dice la Biblia, tenemos una familia ejemplar y tenemos una iglesia ejemplar. Porque lo que está en la casa se va a reflejar en la iglesia. Y lo que está en la iglesia se va a reflejar en la casa. Entonces tenemos que ser conscientes, hermanos. Si viven en armonía, las familias, ustedes como familia, si viven en armonía, todos contentos, alegres, está bien. Pero si hay un hermano, si hay un hijo que siempre está apartado y siempre quiere estar apartado y no quiere compartir, hay que ver qué está pasando. Hay que hablar y sentarse y decir, ¿cuál es el problema? ¿En qué te he ofendido? ¿Qué he hecho malo? ¿En qué tú tienes algo en contra mía que a lo mejor yo hice mal y no me doy cuenta? Yo le digo porque yo viví una experiencia así. Yo vi una experiencia así en mi familia, en mi casa, con uno de mis hermanitos. Pero cuando tú vas y lo buscas y lo traes para atrás y lo vuelves otra vez, te lo vas a ganar. El problema es que lo dejes como que ignores. El problema es que lo ignores. Si lo ignoras, lo puedes perder. No podemos ignorar los sentimientos de nuestros hijos, mayormente cuando ellos son adolescentes. Porque en la adolescencia nuestros hijos tienen mucha batalla en la mente. Tienen mucha batalla en la mente y a veces tienen cosas que solamente ellos saben lo que están pensando. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que están en su adolescencia. Y si están siempre aislados, siempre como aislados y siempre como que no quieren estar con nosotros, tenemos que hablar con ellos, a ver qué está pasando. Puede ser que sea el problema de nosotros, o puede ser que ellos tengan otro problema que nosotros podamos ayudarles también. Pero es bueno que ellos nos tengan confianza, porque si nuestros hijos no nos tienen confianza, van a buscar otras amistades allá afuera y ellos se los van a llevar. Ellos sí los van a perder, porque ellos tienen otras cosas como entretenerlos que no son de Dios y puede ser que se pierdan. Y después digamos, ¿para qué no actué a tiempo? Dios nos enseña aquí en su palabra, hermanos. No hay nada mejor que una familia armoniosa, una familia unida en la iglesia. Eso es lo más precioso que puede haber. Una familia donde se reúnen a la mesa, donde comen, donde comparten, donde disfrutan. Eso es lo más precioso que hay aquí en la tierra, hermanos, porque Dios constituyó la familia. Y Dios quiere que así vivamos, en santidad, en armonía, como familias, pero dando testimonio de que somos el pueblo de Dios. Si nosotros como iglesia cumplimos con todos estos requisitos que el Señor nos acaba de hablar en este 2021, pero si sabemos que no es fácil y Dios nos seguirá hablando como quiera. No es fácil hacer lo que el Señor nos enseñó, vivir en santidad y hacer las cosas como agradan a Dios. No es fácil porque este es un reto día con día, pero si nosotros día con día cumplimos con estos requisitos, a como nosotros, Dios nos siga ayudando, pues Dios nos va a seguir hablando como quiera, porque apenas estamos empezando el año. También el Señor dice que no dejemos de congregarnos, porque si dejamos de congregarnos, Dios ¿cómo nos va a hablar si no nos vamos a congregar? Hay que seguir congregándose, no dejemos de congregarnos para que así, como dice Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay que tratar de congregarnos más seguido en este 2021, porque los tiempos son malos, como dijimos al principio. Y Dios nos va a seguir hablando todo este año de cómo podemos agradar a Dios, pero hay que congregarnos. Si no, ¿cómo lo vamos a escuchar? También dice el Salmo 122, versículo 1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Que cuando vengamos a la casa de Dios, vengamos alegres. Vengamos contentos, alegres porque vamos a su casa, a la casa de Dios. Esta es la casa de Dios. Aquí preparamos esta casa para adorar a Dios, para alabar a Dios. Y hay que venir alegres. Por último, Salmo 133, 1, y aquí termina la enseñanza.
Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esto es bueno y es delicioso para Dios. Habitar los hermanos juntos como estamos ahorita, en armonía. Las familias, los jóvenes, los solteros, todos aquí unidos como una familia. Esto es bueno, esto es delicioso para Dios. Así Dios nos quiere ver a la iglesia, como una novia que se está preparando para un día estar delante de Dios en las bodas del Cordero con nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro amado. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios por su palabra? Pasen al altar y vamos a despedirnos dándole gracias a Dios por su palabra, por el mensaje. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú nos hablaste, Señor, en este segundo mensaje de este año. Te pedimos, Señor, que podamos, Señor, que tú nos ayudes para vivir tu palabra, Señor, en estos momentos tan difíciles que nos ha tocado vivir en esta tierra, Padre. Tu palabra dice que los días son malos y hay que aprovecharlos, Señor, y una forma de aprovecharlos es venir a tu casa, porque tú aquí nos hablas, Señor. Y que así podamos aprovechar bien el tiempo, Señor, en este 2021, que podamos saberlo aprovechar en tu presencia, buscándote, Señor, sirviéndote como tus hijos que somos, Señor. Y que tú nos sigas hablando, Padre, día con día, hasta que tú vengas, Señor. Te adoramos, Señor. Adora a Dios con este canto y en breve nos despedimos. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Sí, Señor. Oh, mi Dios, me rindo. Sí, Señor. Nos rendimos delante de ti, Señor. Queremos estar delante de ti, Señor, agradándote en todo tiempo, Señor, llevando frutos dignos de arrepentimiento, Padre. Ayúdanos con tu Santo Espíritu, Señor, porque con nuestras fuerzas no podemos, Señor. Necesitamos depender de ti todo el tiempo, Señor, porque tú eres, Señor,
nuestra fortaleza. Somos débiles, pero tú, Señor, eres nuestra fortaleza, Padre. Y sabemos que si siempre dependemos de ti, Señor, siempre, Señor, tú nos vas a ayudar. En cualquier momento, en cualquier situación, sabemos, Señor, que tú estás de nuestro lado, Padre. Gracias, Señor. Te pedimos que nos lleves a nuestros hogares, Señor. Guárdanos, protégenos de todo peligro, de todo accidente, Señor. Y que lleguemos con bien, Señor, a nuestros hogares cada uno, Padre. En el nombre de Jesús, llévanos con bien. Amén. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Aquí nos vemos el miércoles a las 7:30. Hacia adelante. Dios les bendiga.